pues aprovechando que tenemos que hablar de la meningitis, qué mejor manera que hacerlo con un experto en neurología, el doctor Pedro José Melgarejo. Estamos en el Hospital Gregorio Marañón y nos va a explicar un poco en qué consiste esta enfermedad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puedes explicar qué es la meningitis? Pues la meningitis es una infección grave de las meninges, que son las capas que envuelven el sistema nervioso central. Es una de las varias infecciones que pueden afectar al sistema nervioso, junto con las encefalitis, los abscesos, y las meningitis en concreto son enfermedades potencialmente graves. Es verdad que a día de hoy tienen menos mortalidad y menos secuelas que hace unas décadas, pero aún así la prevalencia no ha terminado de bajar a cero, siguen existiendo, y la mortalidad tampoco es de cero, la mortalidad sigue siendo bastante considerable. ¿A qué afecta? La meningitis en concreto afecta a las meninges, que son las tres capas que envuelven el sistema nervioso central, que son la pía madre, la aracnoides y la dura madre. En concreto parece que las meningitis suelen afectar con preferencia a la aracnoides, que es la capa que hay en medio, y también a la dura madre. Y la infección pues consiste en la invasión de un microorganismo, lo más habitual una bacteria o un virus, que desencadena una infección y una reacción inflamatoria en estas capas del sistema nervioso. Entonces, los tipos que habría de meningitis son bacteriana y vírica. Efectivamente, esos son los principales tipos de meningitis que hay. Hay más tipos de meningitis, existen las meningitis por parásitos, hay también meningitis químicas, hay meningitis por radiación, por otros agentes, también meningitis en relación con el cáncer, pero las principales y las que siguen siendo más frecuentes hoy en día son efectivamente la meningitis bacteriana y la meningitis vírica. A día de hoy no está muy claro, depende de dónde se consulte. Parece que las meningitis víricas podrían ser las más frecuentes, aunque las que más se han conocido de siempre han sido las meningitis bacterianas. Vale. ¿Y cómo se contagia alguien de meningitis? Vale, pues esto depende fundamentalmente del microorganismo que cause la meningitis. Por ejemplo, las meningitis virales suelen ser producidas por enterovirus, que tienen, clásicamente se dice que tienen un patrón estacional, aparecen más en épocas de humedad, más en verano, otoño, y tienen, por ejemplo, la transmisión es a través de esorofecales, a través del agua, y también, aunque también están presentes en ambiente. Luego, por ejemplo, las meningitis bacterianas sí que es muy variable. En general, la bacteria que con más frecuencia produce meningitis es el neumococo. Es una bacteria que todos tenemos presentes en nuestra flora, pero que llegado a cierto momento pues, puede producirnos la enfermedad. La podemos adquirir vía inhalatoria. En general la tenemos presente pues, en nuestra cavidad oral, en la faringe, y hay pacientes en los que la infección también sucede, por ejemplo, pues, después de una intervención dental, o si han tenido cualquier cirugía de faringe o alguna infección en la faringe, pues el microorganismo puede acceder al sistema nervioso central por contigüidad. Luego otro muy clásico, el meningococo, es otra bacteria también productora clásica de meningitis. Esta sí se adquiere por vía inhalatoria, y luego clásicamente en niños existe mucha preocupación por la posibilidad de la transmisión vertical de la madre al niño en el canal del parto. Otras meningitis bacterianas, por ejemplo la del Haemophilus, que hasta hace muchos años era la más frecuente, hoy en día es muy rara porque existe la vacunación. El Haemophilus también se adquiere vía inhalatoria, pero hoy en día con la vacunación es raro verlo en los hospitales. La siguiente en frecuencia sería la Listeria monocitogenes, que es más frecuente en niños, embarazadas, en ancianos o en gente que tiene problemas de inmunidad, y se adquiere vía oral, en general por alimentos lácteos mal procesados o poco procesados, aunque también puede estar en otro tipo de alimentos. Vale, ¿cuáles serían los síntomas?
La meningitis tradicionalmente se ha dicho que consta de una tríada de síntomas, que es la fiebre muy alta, la rigidez de nuca y luego la cefalea o la alteración del nivel de conciencia. La fiebre está presente casi en todos los pacientes que tienen una meningitis de causa infecciosa, aunque unos poquitos no la tendrán, e igual pasa con la rigidez de nuca, que clásicamente es el síntoma o el signo que siempre los médicos vamos a intentar buscar en la meningitis. Luego la alteración del nivel de conciencia ya depende del microorganismo, del tipo de daño que esté produciendo en el sistema nervioso central. Puede no haber compromiso del nivel de conciencia. Si hay una afectación muy extensa, pues puede incluso producir somnolencia y progresivamente ir avanzando pues, a la obnubilación e incluso el coma en los casos más severos y a veces acabar en la muerte. Puede haber una afectación neurológica, esto ya es lo que llamaríamos generalmente como meningoencefalitis, es decir, si la infección no afecta únicamente a las meninges, sino a alguna parte del parénquima del sistema nervioso central, puede haber una afectación que llamamos focal, es decir, pues puede producirse una paresia de algún miembro o afectación de pares craneales, o afectaciones sensitivas en alguna parte del cuerpo, o incluso en algunos casos pues, pueden producir crisis epilépticas por la irritación que producen en la corteza cerebral. Pues, otras manifestaciones que hay de las meningitis, pues una muy clásica y que normalmente los médicos siempre solemos buscar es que no haya lesiones cutáneas. Eso es indicación de una infección grave por el meningococo generalmente, que puede producir unas lesiones de la piel muy parecidas a las que se producen en el sarampión o en otras lesiones de la piel por virus, y que cuando eso lo vemos pues es una situación de riesgo vital inmediato y que hay que tratar inmediatamente. Hay otras manifestaciones. La meningitis puede desencadenar una sepsis, una reacción sistémica muy severa, de una mortalidad muy elevada, así que tenemos que intentar evitar con el diagnóstico precoz y con el tratamiento precoz. Lo siguiente que deberíamos hacer en todos los pacientes es una punción lumbar. La punción lumbar consiste en extraer a través de una punción entre las vértebras lumbares del paciente el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que digamos baña el cerebro y que tenemos que analizar. Lo primero que vamos a ver es cómo es ese líquido, si es purulento o es transparente, porque eso nos orienta bastante. En general las meningitis bacterianas clásicas como la del neumococo o el meningococo van a tener un líquido muy turbio, un líquido purulento, mientras que algunas otras bacterias más inhabituales y los virus van a dar un líquido o muy poco turbio o más bien incluso transparente, como es el líquido normal. A ese líquido pues tenemos que hacer un análisis microbiológico, hay que hacer tinciones clásicas para microorganismos, pues como la tinción de Gram, para detectar pues, si tenemos cocos gram si hay bacterias gram positivas, si hay bacterias gram negativas. También se puede hacer otra serie de tinciones, pues según si sospechamos incluso si puede ser una tuberculosis o una meningitis por hongos, que también son raras, hay otras tinciones. Hay que hacer un análisis sistemático bioquímico del líquido cefalorraquídeo, hay que analizar qué células hay en ese líquido cefalorraquídeo, sobre todo si hay un aumento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, que nos confirma nuestra sospecha clínica de que hay una meningitis. Hay que ver si esos leucocitos son de predominio polimorfonuclear, es decir, son neutrófilos, o si por el contrario es de predominio mononuclear, linfocitario, porque en general el predominio de polimorfonucleares nos orientará más a las bacterianas, mientras que las linfocitarias nos orientan más a las víricas y a algunas otras bacterianas, pero más inhabituales. También hay que ver la glucosa en el líquido cefalorraquídeo y compararla con la glucosa en sangre, porque en general las bacterianas van a descender la glucosa en líquido cefalorraquídeo respecto a la sangre, y también hay que ver la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, porque en general va a haber una elevación de proteínas en las meningitis infecciosas. Finalmente se puede hacer un estudio microbiológico más preciso. Por ejemplo, podemos hacer análisis de PCR de ADN tanto bacteriano como viral, se utiliza especialmente para el viral, para detectar, por ejemplo, el genoma de virus herpes, y también podemos hacer pruebas de aglutinación para detectar pues, si hay antígenos
de alguna bacteria, pues como por ejemplo el neumococo. Después del diagnóstico, ¿qué tratamiento es el idóneo para la persona? Pues depende del microorganismo que estemos sospechando o que hayamos logrado confirmar. Las meningitis bacterianas pues se van a tratar con antibióticos. Cuando aún no tenemos la confirmación del microorganismo que está produciendo la meningitis, las más frecuentes es el estreptococo y el meningococo. Se va a utilizar como antibiótico alguna cefalosporina de tercera generación, generalmente. Solemos utilizar la ceftriaxona o la cefotaxima, pues hasta hace años, por ejemplo, se utilizaba de forma sistemática la penicilina intravenosa. ¿Sería oral? En general, dado que es una infección muy grave, se utiliza la vía intravenosa. El tratamiento es largo, es de mínimo una semana, aunque se puede ampliar hasta 12 o 14 días según la gravedad de la infección. Por ejemplo, en niños, en embarazadas, en mayores de 50-60 años o en gente que tiene problemas de autoinmunidad, como vamos a sospechar que hay otras bacterias que no son frecuentes en la población general, pero en esa gente sí pueden producir meningitis, vamos a utilizar también en combinación otros antibióticos, como por ejemplo la ampicilina. Incluso si estuviéramos hablando de una meningitis producida dentro del hospital pues, por una infección neuroquirúrgica, después de una intervención de neurocirugía, pues utilizaremos otros antibióticos para cubrir los gérmenes propios de un hospital, de una UCI, de una reanimación, pues, o los que cubren la piel, que sería, por ejemplo, utilizar la vancomicina. ¿Y estas personas estarían ingresadas, estarían en su casa? Dado que son infecciones graves, el tratamiento es preferente en el hospital. Las meningitis son una emergencia vital y hasta que no quedan muy estabilizadas, la situación ideal es que no se marchen del hospital. Y ya está. Bueno, pues muchísimas Gracias gracias al doctor. Gracias a vosotras.